Bueno, esta Biblia es católica. Cuando yo voy a abrir esta Biblia del 1609, y aquí aparece la palabra esta amarilla, mire lo que dice. Y aún no eran las profundidades y yo estaba. ¿Y por qué ponen los católicos concebido cuando no es concebido? ¿Por qué ellos ponen concebido? Porque la enseñanza católica enseña que Jesús fue engendrado. Por eso lo cambia. Que esta. Pero el hebreo no dice eso. Ni la King James dice eso. La King James es la Biblia preservada, de la que viene del lado de Lutero, de Erasmo, de los valdenses. No cualquier Biblia hay que manejar hoy en día, que nos están metiendo cada cosa. Y un hermano decía, no, porque yo me fijé, dice en la Biblia, el Códex Sinaítico, pero el Códex Sinaítico no habla de la creación. Esa es la Biblia católica del Códex Sinaítico. No habla de la creación, no habla del sábado. Por casualidad, el Códex Sinaítico, igual que el Códex Vaticano, no habla de la creación, no habla del sábado. Cuando Erasmo de Rotterdam tuvo el Códex Vaticano, y esto está todo mal hecho, dijo él. Esto es trabajo chapucero. Biblia de Génova, 1560, de Goten, hijo engendrado. Cuidado con las versiones que usamos, hermano. Hay que tener mucho cuidado. La Reina Valera tienen problemas. Ya, yo les recomiendo. No, no, tienen la mayor parte, pero hay algunas que están preservadas. Por ejemplo, la King James es una. La Biblia del Oso. eh, Reina Valera purificada. Y después todo lo que viene, esa es buena. Está en castellano esa, lo hicieron hace un par de años, hay hermanos de México, le hicieron la Biblia Valera purificada. La del oso también es buena, aunque la palabra, el idioma es un poco antiguo, pero es buena, ¿eh? Sí, bueno, lo enseñé en una serie. Y online, no, acá no. No, ti- tiene que venir online eso. Hay una hermana que compró, ahí no sé si está la hermanita y se me fue, ella compró la Biblia del oso, tiene ella. Sí, vamos. Diccionario español-inglés. Begoten, porque ellos ponen en la Biblia engendrado. Begoten, beget. Bueno, me voy acá. Engendrar, procrear. ¿Vieron cómo los católicos cambian el sentido? El hebreo no dice eso. Sí, ya llegamos. Falta. ¿Ve cómo cambia? Los católicos están constantemente cambiando las Biblias. Y entonces, toma el arriano, una Biblia que está todo mal, y entonces dice, no, el padre lo engendró al hijo, igual que Atanasio, igual que Arrio. Proverbios 8:30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ahora, esta es una cita, Sign of the Time, agosto de 1900. Acá está traducida. Al hablar de su preexistencia, Cristo nos transporta, nos asegura que, nos asegura que nunca, ¿en qué? ¿Hubo un tiempo en que Cristo no estaba con el Padre? No, pero los arrianos dicen, no, era tan atrás el tiempo, pero aquel cuya voz escuchaban entonces los judíos había estado con Dios como criado, como que se crían los dos, los dos. Eso es lo que dice la hermana Guay.
Aquí Cristo les muestra que aunque pudiera calcularse su vida como menos de 50 años, su vida divina no puede ser calculada con cómputo humano. ¿Por qué? Porque nunca hubo un tiempo en que Cristo estaba separado del Padre. Nunca hubo un tiempo. Nunca hubo un tiempo en que el Padre estuvo solo. Desde la eternidad, Cristo estuvo desde cuándo. Oh, sí, pero debe decir que en algún eón de la eternidad estaban separados. Ah, esta hermana, la hermana, claro, recién estábamos hablando que tenía usted la Biblia del oso. Es buena esas versiones. Ahí está. Tiene un lenguaje español antiguo, ¿no? Sí, sí. No es el lenguaje de ahora, pero bueno, ayuda mucho esas Biblias. Hay otros hermanos que estaban manejando también la Biblia purificada, Valera purificada se llama. La Biblia de Erasmo. ¿Te la pasé yo a vos o te debo eso? ¿Te sigo debiendo eso? Ah, este, pero entonces no te la pasé. Estoy en deuda. No le debo eso entonces. Desde la eternidad Cristo estuvo unido al Padre y cuando asumió la naturaleza humana siguió siendo. Nunca hubo un tiempo que estaban separados. ¿Cómo dicen que el Padre estuvo solo? Cuando Cristo traspasó las puertas celestiales, fue entronizado entre la adoración de los ángeles, tan pronto como concluyó hasta que el Espíritu Santo. ¿Por qué dicen que el Espíritu Santo no es persona? Bueno, pero la Biblia habla del Espíritu Santo como una persona. Lo guió a Jesús al desierto, lo llevó para hacerte, explica como persona. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo. Acá tenemos el original en hebreo. Y entonces, Yahvé, ¿sí? Yahvé me poseyó, Caná, me compró. Jehová me compró desde el principio, Reshit, de su camino. Derek, ¿de quién es el camino? Pregunto yo. ¿El camino es de Yahvé o es del Hijo? Yahvé me compró desde el principio de su camino. Significa que el Padre tuvo un principio en sus caminos. Eso es lo que dice el texto. Vieron cómo los hermanos se centran en engendrar, no, y no salen de ahí. Presciencia. No, de Jesús. Claro, ahora le voy a explicar. Pero lo que yo quiero que entiendan es, ellos toman la palabra engendrado y la desmenuzan, que el Padre engendró al Hijo y lo tuvo en los tiempos. ¿Por qué no desmenuzan así de su camino, del principio, de que lo compró? ¿Por qué no desmenuzan las otras palabras así? Porque se le cae todo. No podés, eh, o sea, ellos quieren hacer exégesis del versículo, buenísimo, pero no hagan exégesis de una sola palabra, deshojándola en 3000 pedazos y las demás la dejan ahí. Ustedes van a entender con el contexto, si verían lo mismo que engendrar, entendería que el Padre no tiene principio en su camino. Si no tiene principio, entonces si no tiene principio, te está diciendo que es algo figurado. Y en lo figurado hay solamente realza un solo objetivo. Lo que quiere mostrar es que Cristo
es eterno, nada más. No vas a analizar cada palabrita. Claro, claro, porque si no, entonces, ¿quién es la cordura? Antes de sus obras. Acá parecería como que el Padre tuvo un principio de su camino, pero no puede ser nunca así. Claro. ¿Camino de quién? Del Padre. Claro, el Padre tuvo el principio de su camino. ¿De la palabra? ¿Y qué significa Dere? Claro, sí, su camino, pero más profundo. ¿Qué significa? Con el diagrama se los voy a mostrar. El Padre tuvo un principio de su camino y luego aparece Jesús, es engendrado, pero el principio de la sabiduría sigue siendo Derek. Claro, claro, y atrás. Ahora, si el texto dice como que el Padre tuvo un principio de su camino y y en la sabiduría también, Caná, pero Caná no es poseyó, Caná es comprar a un precio, 70 a 69. Yo le estoy poniendo las letras y los números para que los hermanos no me digan nada, porque si no van a decir, no, el pastor está inventando. Dios Padre, perdón, Derek 1870 significa comienzo de vida. La sabiduría tuvo un comienzo de vida con el Padre. ¿Me van entendiendo? El texto, claro, como que el Padre tuvo un comienzo de vida, pero Salomón se está refiriendo poéticamente. Él no cree que, porque, porque los arrianos dicen, ahí es cuando apareció Jesús, cuando fue engendrado. Y si ustedes se fijan que los arrianos se fijan en eso, se fijan que está hablando del comienzo también del Padre, de su camino de vida, porque debe que comienzo de vida, porque no les gusta el hebreo y les gusta analizar esto no, esto no, esto no, esto sí. Claro, quieren analizar selectivamente. Así no es en la exégesis. Claro. Las reglas estas están hechas para todo, no es que el pastor, bueno, se salte esta. Yo tengo que sujetarme a esas reglas. Yo no puedo decir un disparate. Hermano, acá hay hermanos que saben hebreo y van a decir, el pastor está diciendo cualquier cosa. O sea, que Cristo no es que surgió. Siempre lo que dice el texto de 8:22, lo que está explicando que Cristo siempre existió, el Padre siempre existió. Derek, camino hacia un camino, un curso de vida juntos. Claro, claro, si no. Ahora, de filosofía, claro. A uno se confunde. Tiene principio, pero se saltan esto. La de tiene principio. Si Dios no Padre no tiene principio, entonces ¿por qué hacen caso de que Él tiene principio? Ahora, el principio, es Juan 1:1. Y Juan 1:1 no habla de engendramiento. Juan 1:1 dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba, estaba, lo mismo que dice el lenguaje. Nunca hubo un tiempo en que Cristo no haya estado con,
Claro, de Proverbio. Yo, porque yo no tomo esta parte. Cuando Claro, en el principio, y ahí está. claro, en el principio, este es el principio, y no dice que Jesús fue engendrado, más bien dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es más, en el hebreo dice, "Arge on", no, de memoria no me acuerdo, pero en Arge, sí, creo que en Arge cae hologos, hay Arge, principio. Para el griego, Arge, Juan tomó de la filosofía, pero lo usa para bien. Arge es el comienzo de todo, que él es el originador de todo. En el Arge le dice a los griegos, en el Arge estaba Cristo. Y logos está en griego, pero logo no viene del griego. No, Juan coloca logo, pero para el hebreo había otra palabra. La palabra. A Jesús se le llamaba la palabra. En el santuario de Moisés, cuando entraba el sacerdote, escuchaba del arca del pacto, escuchaba la voz, pero no veía cuerpo. ¿Me van entendiendo? Siempre que entraban al santuario se escuchaba la voz, pero nunca se veía quién hablaba. Y entonces sabían que era Dios, pero era la palabra. Por eso que luego, con el tiempo, esta es la palabra encarnada, porque eso que usted escuchaba, que solamente hablaba, ahora lo ven en carne, la palabra encarnada. ¿No dice Juan eso? Caná, compró, comprar, eso significa crear según el contexto, crear. Eternidad, Cristo, eternidad futura, pero Cristo tiene eternidad pasada. Si no, entonces la Biblia no lo llamaría eterno. Y los arrianos dicen, Jesús es eterno, pero eterno de acá para allá. Y entonces para allá no. ¿En qué quedamos? Lo que quiere enseñar el texto es que la sabiduría y el Padre eran uno. Esa es la esencia que queremos sacar. Ahora, si usted quiere analizar quién es la cordura, porque si la cordura tiene tres patitas, que no. No, lo que quiere mostrar es eso nada más, que el Padre y el Hijo son uno. ¿Sí? Desde la eternidad fui establecida. Y esta palabra en hebreo se llama Nasak 52:28. Lo Nasak, libación, derramar, derramar una libación para ungir a un qué. Desde la eternidad la sabiduría fue derramada, fue ungida, fue traída como un rey y fue ungido como rey. Eso es lo que quiere decir Salomón. Por eso que a Jesús se le llama el Hijo de Dios. ¿Y de dónde sale el Hijo de Dios? No, porque el Hijo de Dios, porque Cristo en la eternidad, en tiempos que desconocemos, vino apareció. Y entonces, como era hijo literal y llevaba los mismos genes, hermanos que dicen que llevaba el mismo gen, como si fuera Dios humano, que él posee genes. Hermano, ¿no ve que Daniel habla del Hijo de Dios? Era la profecía.
No porque era hijo literal. No, era la profecía que iba a ser llamado hijo de Dios. Ahora te lo voy a mostrar. Vamos más adelante. Este Nazac significa que él iba a ser ungido. ¿Y habla la Biblia de Cristo ungido? ¿Hay algún pasaje en la Biblia que habla de Cristo ungido? Salmos 2:6. Yo he puesto mi rey. ¿A quién? A Cristo. Primero de Pedro. Yo destinado desde antes de la fundación del mundo. Traído desde la fundación del mundo. Ah, hermano. Daniel, y ungir al santo. ¿De quién está hablando Daniel 9? De Jesús. Traído rey, ungido. Él, ah, él fue, él creó todo, pero Proverbio habla como que él estaba como el arquitecto maestro. No, él fue creador. Antes de los abismos fui 23:42. Sí, está ahí. Fue engendrada. ¿Qué dice acá? Fui, no, 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 fui traída. Así como ven en la King James, así la hermana White en inglés lo copió. Nunca habló de engendramiento ella. Ella dijo fue traída. Por ejemplo, Miqueas 4:10, Isaías 26:16, Salmo 92, Proverbios 27:1, Sofonías 2:2. Aparece la palabra engendrar con el numerito strong, la palabra alumbramiento, dolores de parto, naciese, formase, engendrara, redimir. O sea, va cambiando. Cuando no había profundidades, esta es la forma correcta, fui traída. Cuando no había fuentes abundantes de agua, antes de que los montes se establecieran, antes que los collados, no de engendramiento. Entonces, Miqueas 4:10 habla de liberado redimido, Isaías habla de pagado o sufrimiento, Salmo 92 habla de creación, Proverbios 27:1 habla de mostrar o revelar. Este texto búsquemelo, por favor. Proverbios 27:1. Y decía Juan cuando dice yo soy el camino, la verdad. Claro, ve, ahí están sacando los versículos, hermano. Eso me lleva a Juan, el capítulo 1, claro. Sí, acá, Proverbios 27:1. ¿Qué traerá? Pero en el texto, en el hebreo, dice, no sabes qué te engendrará el día. ¿Me van que entendiendo? Y esa es la palabra. Puede ser esta o o puede ser esta. Pero no está hablando de engendramiento, que Jesús fue engendrado en la época temporal, en la hora de creación. Cristo estaba con Dios, era uno con Dios, y a Él. No, es que Él no es el verdadero Dios. ¿De dónde saca? La hermana White dice era igual. Si no, entonces hubiera dicho un 80% es igual. Es igual. No, no es, no, porque este tiene aceidad, el otro tiene aceidad, el otro tiene omnipotencia, el otro también tiene omnipotencia. Es más, Cristo puede leer la mente del Padre y el Padre puede leer la mente del Hijo, porque son iguales. Cristo fue designado para el oficio de mediador. Es de la creación establecido desde la eternidad para ser nuestro. ¿De cuándo fue elegido mediador? Desde la eternidad, en la mente de Dios. Pero si bien la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El verbo existía como ser divino. ¿Y dónde dice que no existía?
El Hijo eterno de Dios en unión y unidad con su Padre desde la eternidad, Él fue el mediador del pacto. El verbo era con Dios y el verbo era Dios antes de que los hombres o los ángeles fueran creados. Después hay un texto que dice, es el de Colosenses, claro, el de Colosenses dice que nada hay que Cristo no haya creado. Todo fue creado por Cristo. Ahora, miren esto. ¿Todo fue creado por Cristo? ¿Sí o no? Sí. Entonces viene el arriano y dice, Jesús fue generado por el Padre. ¿Y por qué Cristo no estuvo ahí metiendo la mano? Entonces Cristo diría, todo lo hice yo menos mi engendramiento. Jesús dijo, todo lo hizo él. No puede ser nunca. Efesios. Y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo. En Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por las iglesias, los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Qué sabiduría oculta? Porque lo que quiere mostrar Salomón en Proverbios 8 es de que Cristo era eterno. Lo que quiere mostrar Salomón es que Cristo fue ungido en la eternidad, que Cristo iba a ser el mediador, el que iba a crear la tierra luego, porque Dios lo predestinó antes de los siglos. El misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo. ¿Cuándo se hizo el plan de salvación? ¿Cuándo? Les voy a mostrar una cita. Ahora les voy a mostrar. Pero Dios conoce todas sus obras y desde la eternidad el pacto de gracia existió. ¿Entiendes? El pacto de crear y que iba a ser este sacerdote, que iba a ser mediador. El pacto de gracia existió en la mente de Dios. La presencia se le, quieto. Se le llama el pacto eterno porque el plan de salvación no se concibió después de la caída, sino que fue aquello que se mantuvo en silencio durante. ¿Y dónde se hizo eso? En la mente de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu estaba en la mente de ellos, pero que ahora se manifestaría por las Escrituras. Cuando estaba en la mente, ¿cómo se llamaba Jesús? ¿Cómo se llamaba Cristo? No, no, cuando Dios hizo el pacto en la mente, en los tiempos eternos, ¿cómo se llamaba Jesús? Porque todo el plan fue planeado ahí. ¿Cómo se llamaba Cristo? El Hijo de Dios. Claro, como ellos piensan que el Hijo de Dios estaba antes, porque la cita del Espíritu de Profecía dice que Jesús era Hijo de Dios antes. La cita del Espíritu de Profecía dicen eso. Claro, era Hijo de Dios, pero no la parte ontológica, sino que en el plan él se iba a llamar Hijo de Dios. Pastor, ¿me puedo mostrar eso? Ahora se lo voy a mostrar. Que Jesús no tenía ese nombre. Digo, digo, el plan de redención fue ejecutado por dos personas, el Padre y el Hijo.
Pastor, hay textos donde habla del Padre y el Hijo, y que en cada caso tiene que nombrar a los tres. Hay, pastor, una cita que hable que en el pacto estaban los tres. Está on the Times, agosto 2 de 1905. La humanidad, en su humanidad, él era partícipe de la naturaleza divina. En la encarnación obtuvo un qué? Nuevo. ¿Cómo se llamaba antes? No, tenía otro nombre. O yo me estoy equivocando. Él tuvo un título nuevo, un sentido nuevo. Pero ese título lo traía desde la eternidad. Todos sabían que él era el Hijo de Dios, pero no porque había sido concebido del Padre, sino porque ya había un plan del cual nadie contó nada, pero él era llamado Hijo de Dios, porque sabía que algún día él se iba a encarnar. ¿Cuándo se va a encarnar? Y los ángeles, ¿cuándo se va a encarnar? ¿Y cuándo? Nadie sabía. Nadie sabía que se iba a crear la tierra, pero Dios lo sabía en la mente de Dios de ellos, ya estaba mucho antes. Y entonces el ángel le dijo a María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, que será llamado, y antes no, el Hijo de Dios en un nuevo, así se presentó, dice, el Hijo de Dios, pero no porque sea hijo literal. Unión de la Conferencia Récord, abril 1 de 1901. La deidad se conmovió. ¿Y quién es la deidad? Por el Padre y el Hijo. Dígame, sí, déjeme leer. Por la raza humana. Y el Padre, el Hijo, se entregaron a la qué. ¿Y cómo se llama el plan de redención? El pacto eterno. ¿Y cuándo fue hecho el pacto eterno? En la eternidad. ¿Y en la eternidad estaba el Padre? Sí. ¿Era una persona? ¿O no tenía brazos, no tenía piernas? ¿Y el Hijo era una persona? ¿Y el Espíritu Santo era una persona? ¿Y si era pacto eterno, en el pacto eterno puede haber alguien que no sea eterno? Quería entrar en ese pacto, quería entrar Satanás, esa vez llamado Lucifer, y le dijeron no, porque ningún ser creado podía entrar. Se decidió, ¿dónde dice eso? Para llevar a cabo plenamente este plan. Se decidió que qué, el Hijo, ¿quién lo decidió? No, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Quién se decidió? No, pastor, son solamente vos. No quieren escuchar la cita, son selectivos, hermano. Pastor, pero, y ahí se burlan los hermanos, son tres dioses, no son tres dioses, es un Dios. ¿Y por qué son un Dios si son tres personas? Porque ellos ya sabían con su presencia que en la tierra iba a haber politeísmo, que iban a hacer que los de Grecia iban a hacer que los dioses engendraban muchos dioses y que entonces el dios de acá, el dios de la guerra, el dios de la velocidad, el dios de la sabiduría, el dios de la tierra, el dios del trueno, el dios de todos los dioses, Odín, y entonces como ellos sabían eso, dijo, no, los tres somos uno. Él es divino, es divino. Él es divino, divino, divino. Separados. No están unidos por sustancia, ni sus deditos están amarrados. No, no están separados. Son personas diferentes. Pero ¿y cómo son diferentes? Eso no lo sabemos. Pero tuvo que haber un comienzo, entonces no sería Dios.
Pero el Padre engendró al Hijo, entonces puede hacer, entonces ya no es Dios. Que genera otro Dios, ya no es Dios. Porque el Dios no lo genera nadie. Pues si no, no se llamaría Dios. El Hijo unigénito debía darse en ofrenda. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron. Ahí están los tres. Uno, dos, tres. Porque hay citas donde nombra dos. ¿Y cuál es el problema? Puede haber 300.000, pero donde ya nombre uno, ya está. Dicen que son tres. No siempre van a nombrar a los tres. La salvación de la raza humana siempre ha sido tremendo. El pacto de misericordia se hizo antes y ha existido. Acá quería llegar. Todo lo que es todo, ¿no? Toda la eternidad. Bueno, desde toda la eternidad siempre existió ese plan. Desde todo. Antes que haya ángeles, principados, arcángeles, antes que hayan ciudades, 900 mundos, antes de todo eso ya estaba siempre el plan ese. ¿Dónde estaba? En la mente. ¿Qué puede estar en la mente? Porque él posee presencia. Pacto eterno. Si el pacto es eterno, todos los que están ahí tienen que ser eternos, si no, no sería pacto eterno. Tanto Jesús como el Espíritu Santo son eternos. ¿Más claro? Sí, ya un poquito más de otro. Dame un segundo. Entonces, ¿qué piensa el arriano? ¿Qué piensa el católico? ¿Y qué piensa el adventista? Piensan diferente, hermano. Piensan todo iguales. Y entonces nos acusan. El católico piensa, no, no piensan diferente, no piensan iguales. Miren, por ejemplo, el engendramiento. Jesús es engendrado, no creado. Jesús es engendrado, no creado. Miren lo que piensan cada uno de ellos. Vamos acá y vamos acá. Doctrina católica. Los adventistas creen doctrina católica. Vamos a esta. Los católicos, ¿qué creen en el engendramiento? ¿Cuándo fue? Tiempo temporal. ¿Qué significa esto? Que Jesús constantemente está siendo engendrado, constantemente, como es atemporal, no tiene comienzo ni tiene fin. Pastor, entonces ahora Jesús sigue siendo engendrado, sí, porque es atemporal. Y eso es lo que aplican los católicos, esto es lo que enseñan los católicos. Vuela la cabeza de eso, constantemente, continuamente, y algo así. Una microcápsula. Porque pasa que está fuera, ellos dicen, que donde no hay tiempo. Hasta algunos, algunos cortos, algunas películas han hecho que cuando no hay tiempo, es como que todo se detiene. Como que Dios está así, quieto, no se puede mover porque no hay tiempo. Porque si yo me muevo, ya hay un futuro y un pasado. El católico cree que Jesús fue engendrado en un tiempo atemporal. Y entonces, al ser atemporal, constantemente está siendo engendrado. ¿Eso cree la adventista? Yo no creo en eso, hermano. Yo no creo en eso. Vamos a la arriano adventista. Acá entran Vallejo, entran todos esos los de hoy en día. ¿Cuándo fue el engendramiento? Fue en un tiempo en la eternidad. Yo nunca escuché si fue tiempo temporal o atemporal. Estaría bueno saber eso. ¿Qué creen ellos? Pero ellos dicen, fue en un tiempo en la eternidad. ¿Sí? Y acá vamos de la iglesia adventista. ¿Qué cree? ¿Cuándo fue engendrado Cristo? Porque la Biblia habla de engendramiento. ¿Cuándo fue engendrado? ¿Son, son adventistas o no? ¿Cuándo fue engendrado? ¿Cuándo se encarnó? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto creemos que es el engendramiento. Claro. Reini, ahí está fuerte ahí de la hermanita de La Paz. Sí, ese está potente ahí. Sí.
Entonces, el católico sí cree que fue engendrado Cristo. El católico se asemeja más al arriano que al adventista. Lo que pasa es que las calumnias vienen a la iglesia, pero cuando usted compare, hace exégesis, separa, abre la Biblia, habla la cita del Espíritu, Profecía, habla la filosofía. Sí, porque, porque Arrio no creía en la divinidad de Jesús, no era divino, que fue engendrado, que Arrio cree que Cristo no es divino, que fue engendrado es menor gloria, ¿sí? Pero Atanasio dice, no, es la misma gloria porque están unidos en la misma sustancia, es como que sus deditos están de la misma sustancia. Ni Atanasio ni Arrio tienen la verdad. Los dos creen que fue engendrado, pero la diferencia. Otro diferente engendramiento, diferente engendramiento. Y los testigos de Jehová es diferente. Y los mormones los mormones es diferente. Los testigos, no, los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado. Y claro, que él tiene un rango, un Dios menor. Eso es lo que vengo diciendo. Y los mormones creen que Jesús es Dios, porque hay un mundo llamado Kolob que está lleno de dioses. Y esos dioses engendran más dioses. No, esto. Engendrar, solo el Padre puede engendrar. El católico dice, solo el Padre puede engendrar. El arriano que dice que el Padre engendró al Hijo, significa que, aunque no lo diga, que solamente el Padre puede engendrar. Porque puede tener otros seres llamados como Jesús o no. Atributo inherente. El católico cree que fue engendrado en la atemporalidad y constantemente siendo engendrado. El católico cree en tres personas. Está atendiendo. Cree en tres personas el católico. Tres personas. Cree en tres seres el católico. Cree en tres personas. Cree en tres seres. No, no. Él dijo, aunque haya tres personas, es un solo ser. Recuerden, alma, cuerpo, espíritu, pero es un solo ser. Pastor, ¿y por qué hace esto? Porque los arrianos calumnian. Ustedes creen en tres personas igual que los católicos. No, el católico cree en tres personas, pero un solo ser, no tres seres. El adventista cree que él tiene aceidad, él tiene aceidad y él tiene aceidad. Son tres seres. Cada uno tiene su parte cognitiva, su parte creativa. No son clones. Ellos se ajustan en la unidad. ¿Cómo hacer esto? ¿Vos sos igual que él? No. ¿Tienen los mismos principios? ¿Las mismas ideas? ¿Pueden ir a una misma idea? Vamos a comprar ahora esto. Bueno, ahí está. Si nos ponemos ellos se pusieron de acuerdo. Si el hombre con su imperfección se pone de acuerdo y hacen sociedades, ellos que son perfectísimos son uno. ¿El católico cree en tres cuerpos? No cree en tres, no cree en tres cuerpos. ¿El padre cómo es el católico? ¿Tiene cuerpo? No es corpóreo. ¿El Espíritu Santo tiene cuerpo, brazo? No. Pero el adventista sí cree que tiene cuerpo y cada uno son tres seres porque son tres personas. Pero el católico no. Vamos rápido a terminar esto. Hay una cita en Patriarca y Profeta,
El texto está acá. Esto me lo pasó un pedacito del video donde uno de los arrianos explicaba esto. Y entonces Cristo es engendrado. Y entonces me mostró esto. Yo puse el zoom en el texto en inglés. El Señor me poseyó en el comienzo. Y entonces empecé a ver las palabras, ¿sí? ¿Sí? Ahí. Miren, acá. ¿Qué significa? Ninguna parte de acá dice engendrado. Solamente en castellano lo cambiaron y las Biblias lo cambiaron. Pero cuando la hermana Guay escribió, en ningún momento se le pasó por la cabeza, ah, Jesús es engendrado. No, dijo, Jesús fue traído. ¿Y qué textos toca ella? Proverbios 8, 22 y 30. 22 y 30, no todo el capítulo. 22, Jehová me poseía, Jehová me compró. Y luego salta, la hermana Güey estaba hablando de todo el texto. No, algunas cosas se le aplicó a Cristo. ¿Cuál? El versículo 22 y el versículo 30. Lo demás no, porque no iba a ser para confusión. Ay, para que ustedes vean que ella fue guiada. Acá tenemos el texto, otro. El Señor me poseyó en el principio. ¿Dónde está? Acá está. El Señor, o sea, me trajo, fue traído, pero no aparece engendrado en ninguna parte. ¿Ve? El Señor me poseyó al principio de su camino. Dice, cuando no había profundidades, fui engendrado, pero no dice la palabra engendrado acá. Bro, traído. Claro, castellano lo cambian. Significa que los libros del Espíritu en castellano están mal traducidos. No es así. El Señor me poseyó. Ahí está. Fui traído. Exaltada Jesús. Esta es una matutina. Bueno, sí, esto es uno de los puntos. Cada vez que vamos a leer tenemos que tener lectura comprensiva, despacito. Si nosotros nos apuramos, si estamos con la panza llena, no vamos a entender, vamos a tener sueño y voy a entender cualquier cosa. Si yo no voy a orar, voy a entender cualquier cosa. Tiene que haber lectura comprensiva, con tiempo, entender tanto las palabras que componen el texto. Y entonces, cuando leemos esta matutina, dice, Cristo declaró mediante Salomón, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, cuando ponía en el mar el estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solas de él en todo tiempo. Ahora, este texto lo puedo analizar así como está y luego ir a la Biblia y analizar en el hebreo y ver si está bien, qué palabra no. Y luego pone 8:22 y salta, punto, y 29:30. Y los otros versículos no están los versículos de engendrado. Y este texto lo presentaba uno de los arrianos y decía, "Oh, ahí está, el lenguaje habló, aceptó del engendramiento. No, ella puso 8:22, 8:22, hermano, 8:22. El 23 no habló, ninguno de estos versículos lo habló, luego saltó al 29. ¿Ves cómo uno analiza el engendramiento? Acá está el engendramiento, es que no habló, hermano, no habló de eso. Ella tocó de Jesús, se aplica eso, no todo el capítulo a Jesús. El 22, el 29 y el 30, nada más. ¿Lo ves? Jesús engendrado y entonces sacan la teoría. Las teorías de Arrio, las teorías de Atanasio, de Orígenes. El profeta Miqueas escribe acerca de él, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias. De ti me saldrá el que será y sus salidas son desde él. Acá habla de que Jesús fue engendrado. Están inventando. Claro. Su salida significa que siempre estuvo. Ay, claro. ¿Ve?
y toca la cita, 8:22, 29:30. No toca lo otro del engendramiento, lo pasa por alto la hermana White. Y al hablar de su persistencia, nunca hubo un tiempo cuando él no estuviera. ¿Hubo alguna época que el hijo no estaba? No, siempre estuvieron juntos. Nunca hubo un tiempo. Siempre estuvo junto. ¿Y por qué siempre estuvo junto Jesús? Porque Él es eterno. Su vida, deseó toda la gente, la vida que Jesús tiene es original, no derivada, no prestada. Cuando vos decís que Cristo salió del Padre, eso es una derivación. Cristo, su vida no es derivada, es de Él. Siempre la tuvo. Pastor, ¿hay tres seres en la galaxia que tienen vida original? Sí, hay tres nada más. ¿Y cómo se llaman? Tres dioses. Ellos pusieron Dios. Lo- lo- ¿Son divinos? Sí. ¿Tienen los tres alceidad? Sí. O sea que puede vivir el Padre sin el Hijo, sí, y ser feliz. No necesita nada para ser feliz. No es que necesita mundos para que lo adoren. No, Él es feliz. Tan cierto como que nunca hubo un tiempo en que Dios no existiera. Tan cierto que nunca hubo un momento en que no fuera el deleite de la mente eterna, manifestar su gracia a la humanidad. Vamos con la otra cita. La redención nunca fue una idea posterior, un plan formulado después de la caída de Adán, sino un propósito que abarcó toda la eternidad. Dios, no hubo un tiempo en que Dios nunca existiera. Vamos a cambiarlo. Nunca hubo un tiempo en que Dios, en la persona de Cristo, haya dejado de existir. Y terminamos con esto, desde la fundación del mundo se concibió el plan de redención. En el cielo se oyó una voz misteriosa que decía, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me preparaste. Aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Nadie puede comprender lo infinito. Cristo declara, nadie conoce al Padre sino para conocer la mente eterna. Tiene que ser eterno, hermano. ¿De qué me están hablando? Y el Padre somos. Ah, ve, acá me dice el hermano Reinaldo Josué dice, miren lo que dice el hermano Josué, dice, él está por encima de las leyes de la física, no de sus atributos, trascendencia, claro, ahí está el tema. Está entendiendo el hermano, mira. De la nada. Sí, él es tan grande, es tan inmenso, que trasciende, pero para trascender no hay que ser grande. El católico dice, o los teólogos católicos dicen que él para trascender tiene que ser, no puede tener cuerpo. Si él, Dios trasciende, no puede tener cuerpo, porque ¿cómo hace el cuerpo para trascender? Tiene que ser muy enorme. Y para llegar a tener omnipresencia, dice el católico, no, no tiene que tener cuerpo. Y entonces, ¿y entonces cómo hacemos? Dios, para trascender, no tiene que tener cuerpo y Dios tiene que estar en todas las cosas. Y ahí entra el panteísmo. ¿No te gusta el panteísmo? Entonces entra el pandeísmo. ¿En qué creía Harvey Kellogg? No sé si viste esa la historia de Harvey Kellogg. ¿Saben? Este hombrecito del canal Metanoia dijo, usted lo están injuriando a Harvey Kellogg. Él nunca creyó en el panteísmo. Hermano, yo me senté un ratito y lo escuché. No, porque Harvey Kellogg nunca enseñó panteísmo. Su libro no dice que era panteísmo. Hermano.
Nunca hagamos eso porque siempre hay alguien que sabe de historia. Siempre hay alguien. O hay alguien que sabe más que nosotros. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos al hablar en público. Está diciendo el de Metanoia, que creo que Blanco, dice que nosotros, la iglesia adventista lo acusó a Harvey Kellogg. Él no creía en panteísmo nunca. Hermano, yo me tomé el trabajo de leer cada sermón que dio Harvey Kellogg. Ya un día les voy a hablar de Harvey Kellogg. Él habló. Hmm. ¿Y saben por qué él se metió en este panteísmo? Esa es la historia no conocida de Harvey Kellogg. ¿Por qué él se metió en el panteísmo? Más o menos, más o menos. Otro día les voy a contar. Vamos a terminar. Quiero avanzar. Ya terminé. Esto de la doctrina de Dios tiene muchas aristas. Algunos están tan confundidos con Dios que para el hombre, Dios es quién? Dios es un árbol. Para otros, Dios es la Pachamama. Y por eso es que hay fiestas. Hay fiestas donde se le derrama la tierra madre, porque al no tener forma, todo eso viene de la filosofía, no tiene forma, claro, entonces Dios está en la tierra. A Dios hay que orarle a la tierra para que nos dé buenos choclos. A la tierra hay que hacerle sacrificios, los ubanda. A Dios hay que darle cosas que Él quiere, entonces ponen muñecos. Y para que Él te dé fortuna, le ponen un cigarro y lo prende. Ya voy a hablar de eso un día. Todo eso tiene que ver con panteísmo. Sí. Vamos a terminar con oración. Agradecemos a los hermanos que lo creí en el panteísmo, el libro del límite. Claro, pero el libro del templo viviente, yo no sé si decirlo, porque él escribió el libro del templo viviente. Él, en los sermones que él daba, nunca dijo yo soy panteísta. En el templo viviente no dice sección pante, no dice. ¿Es verdad que los adventistas lo están calumniando a Harvey Kellogg? Harvey Kellogg, y con esto ya se lo dejo, se metió al panteísmo porque él era soltero. Se enamoró de una chica y esa chica con su padre eran panteístas. Se casó en secreto y el padre los llevó a los lugares panteístas, pero Harvey Kellogg jamás dijo eso. Su esposa era panteísta y su suegro era panteísta. Listo. Vamos a dejar de compartir. Bueno, gracias a los hermanos por allí, los que están en las redes, por acompañarnos. Gracias también a ustedes por su paciencia. Uno empieza a desfallecer, sí, me imagino. Vamos a terminar entonces con una oración y ya quedamos libres. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor, el que nos permite mostrar a tu pueblo las verdades que siempre has mostrado desde el tiempo de la eternidad, para que podamos adorar al verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios, el cual nos postramos en hinojos delante de ti, Señor, santo y bendito Dios, digno de ser alabado, digno de ser honrado, porque te has engrandecido en gran manera, te has colocado un manto de luz
que habitas en luz inaccesible, santo y bendito Dios. Pero así tan grande es tu grandeza que puedes entrar dentro del corazón de un humano, hecho del polvo de la tierra. Cuán grande eres tú, oh Dios, que puedas cambiarnos, nuestra mente, nuestro corazón, para conocerte más y cómo no adorar, cómo no, nuestros labios no llenarlos de honra, de loor hacia tu nombre y tu bendito Hijo, Cristo Jesús. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a nuestros hermanos. Allí vamos entonces a terminar.